Hello señoritas, welcome, bienvenidos a mi canal. My name is Francisca and for today we have another nail video. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer unas uñas de reno, venadito o como le quieran llamar. So for today's video we do have a reindeer inspired nail fit. So as you guys can see, I am starting off with applying my base coat to all of my tips. Once I am done, I will be curing in my UV light. Como pueden mirar, yo estoy comenzando aquí por aplicar lo que es mi base sobre todo mi tip, o sea la uña. Cuando yo termine lo voy a pasar a curar a luz. I have always wanted to make a set of reindeer nails because I just seen so many cute and different types that I decided to make my own. I went on Google and looked for some images. This is the one that I found and this is where the one that I'll be basing my design off of. Como miraron la imagen que les mostré, es la que voy a utilizar para yo hacer este diseño de uñas. Bueno, ya que se haya curado la base, estoy aquí tomando este color rosado que es como un tipo cover y lo voy a aplicar todo sobre esta uña y otra a las demás tres. Lo voy a aplicar como en la pura puntita de la uña. So as you guys can see, I am working with this cover pink and it's really light and natural. It's really good for like your French tips and all of those kind of nails. So I'm gonna go ahead and paint two of the nails, and then for the rest of the nails I am just going to be painting the tip of the nail. So when I am done with my pink, I'm gonna go ahead and take a natural nude color. I will be applying that on the other half of the nail, which are those three nails that are painted halfway with pink, if that makes sense. Como pueden mirar, aquí yo tengo este color natural y ahora lo estoy aplicando en las uñas de vuelta. En la parte que quedó clarita, ahí vamos a cubrirlo todo. Trabaja en capas delgadas para que cuando lo pases a curar, se te cure bien. Así que ya que yo termine, lo voy a pasar a curar a luz. So I did go ahead and cure that in my UV light before I went ahead and added this second coat. So this time I will be applying this nude color on all the tips. Once I do finish doing the rest of the nails, I will be curing them in my UV light. Como pueden mirar, aquí ahora estoy aplicándole otra capa de ese color natural, pero ten en mente que yo las había curado antes de venir y aplicarlo, así que cuando la curé, ahora sí voy a ir con este color natural, aplicarlo sobre todo mi tip y luego a pasar a curar a luz. So I thought 2 coats would have been enough, but I decided to go ahead and add a third coat to the nails. But this time I am just going to apply it more on the top side. The tip doesn't really matter because I will be adding glitter on there. Como pueden mirar, aquí le estoy agregando una tercera capa, casi de 3/4 para arriba de la uña, porque también le vamos a poner un poco de brillo en los tips. Ya cuando termine lo pasas a curarlo. So I did go ahead and cure them in my UV light once I am done, and I'm gonna go ahead and take this glitter gel polish and apply it all over my pink nails. Y ahora que ya terminé, pues como pueden mirar, aquí estoy tomando este gel rosado que tiene un poquito de brillo y lo voy a aplicar totalmente por todo encima de las uñas rosadas y luego las voy a pasar a curar a luz. Mientras eso se cura, seguimos trabajando acá con el resto de las uñas, y como les dije que no lo tenías que aplicar hasta abajo esa tercera capa, era porque aquí le vamos a poner un poco de brillo, así que lo vamos a poner en la punta y luego tratar de difuminar hacia atrás. Now as you guys can see, this is the reason why I didn't really focus on doing that third coat all the way to the bottom, because I am adding some glitter on here. I will be putting it at the tip and then try to fade it out towards the back, creating an ombre glitter effect. Okay, so while I cure my nails, I'm gonna go ahead and start working on my reindeer. Mientras yo curo esas uñas, vamos a empezar a trabajar aquí con nuestro reno. I have inserted the image right here so that you guys can get an idea of how I will be making it. Aquí les puse una imagen para que se den una idea de cómo lo estoy haciendo. So I did start it off with the neck, and after that the lower part of the jaw or the mouth, if you want to call it.
como pueden mirar, yo comencé primero con el cuello y luego la parte debajo de la boca y lo que viene siendo la nariz. De ahí fui trabajando hacia los cuernos. From there I went and started working on the horns, and I will be moving on to the ears afterwards. Cuando yo termine de los cuernitos, vamos a seguir trabajando con lo que van a ser el oído del venado. What I really liked about this design was that it's really just an outline. So you want to go ahead and outline the whole reindeer, and after that you're going to fill the rest of the nail with whatever polish you decided to use. Me gusta de este diseño que la verdad yo pienso que es algo fácil porque solamente estás haciendo como el delineado de lo que viene siendo la figura y luego el resto lo vas a llenar con el esmalte que tú decidas, pero en verdad se mira muy bonito y un diseño muy sencillo, como no se me hace como muy exagerado, o sea, lo que viene siendo el diseño no se mira como chilaquiles en tus manos, o sea, se mira bonito. No sé, y luego con el brillo de abajo pues va a hacer que ese venadito resalte y me encanta cómo se miran los dos puestos juntos porque parecen como un tipo corazón. So after I did finish doing my whole reindeer, I went ahead and started filling the rest of the nail with that pink color that I'm using. As I was saying, I really like this design because it's so cute how you could put the male and the female on a different hand, and then when you join them together it looks like a heart. So when I found this image online, I knew I had to do something with them because I already had an idea of the nails that I wanted to do. It's just that I needed to find like the perfect outline. I just wanted to make it something a little bit more different than what you usually see, and I think these were perfect. As you guys can see, the female is actually easier to make. I'm starting off with the neck and then the back of the head, then creating the mouth of her and some ears. That's pretty much it. I feel like the more complicated part was probably making the horns for the male. Como pueden mirar, aquí ya estoy haciendo aquí a la mujer, la venadita. Y me gusta porque parece corazoncito cuando los pones juntos. Y está muy fácil, se me hizo más fácil de hacer esta porque yo pienso que la parte más complicada fue hacer los cuernos del hombre. Cuando yo termine de rellenar aquí todo lo demás, lo voy a pasar a correr a luz. So I'm gonna go ahead and cure my reindeer in my UV light. Once I'm finished, I'm gonna go ahead and take that pink color and add a second coat, just to make sure that the color looks well done. As you guys can see right now, it kind of looks unfinished, like there was missing polish, so you want to go ahead and make sure that you add a second coat. Cuando yo terminé de curar a luz la primera vez, aquí ya estoy agregándole una segunda capa. La razón es para que se mire un poquito más mejor, porque si miran parece como que faltó esmalte en ciertas partes. Entonces si de por sí este ya se me está acabando, pues bueno, una segunda capa para que se mire mejor, y luego también lo tienes que pasar a curar a la luz. Once you do finish adding your second coat, as I said, make sure that you cure it in your UV light. I was having a little bit of trouble because honestly this color was almost gone, so I was really worried that I wouldn't have enough polish to finish the nails, but I really like how they're coming out so far. So I will be adding a second coat of that glitter to make it seem more of an ombre effect, and the tip could be more concentrated with glitter. Bueno, como pueden mirar, aquí le estoy agregando una segunda capa de brillo para que se mire un poquito más oscuro en la punta, y la parte de atrás pues así como más difuminada. Cuando yo termine también lo tienes que pasar a curar a luz. Once you're done, you can go ahead and cure it in your UV light. So now going back to the reindeer, I will be adding a matte finish to the nails. So it is a top coat, and you want to make sure that you fully cover the nails before you set them to cure. This is just a step that is going on the nails right before we finish them, so there's still more to do. Ahora le estoy acabando aquí, aplicando un acabado mate a estas uñas, y no he terminado con ellas, todavía me faltan más pasos, pero antes de seguir tenemos que aplicarle aquí el acabado mate y pasarlas a curar a luz. So the rest of the nails, I was just going to leave them with glitter, but I decided to come in with a couple of snowflakes to give it a little
bit more of that Christmas feel to the nails. So I'm just going to create snowflakes on here. I'll just be showing you guys one nail. The rest are pretty much the same, but they are smaller snowflakes. Para el resto de las uñas le voy a hacer unos copitos de nieve. Como pueden mirar, aquí les estoy mostrando solo con una. Para las otras hice lo mismo, pero pues los puse en diferentes lados de la uña y las hice más chiquitas, pero aquí les estoy mostrando solamente para que miren cómo es que yo hago este copo de nieve, que son muchos puntitos y luego los uno con líneas. So these snowflakes are really easy to make. You just put a couple of dots and then connect them using lines. Make sure to cure them once you're done. Asegúrate de curarlos cuando termines. The next step, I am going to take my detail brush and some white gel. I will be outlining the reindeers. Para el siguiente paso voy a tomar un pincel para detalles y mi gel blanco. Voy a delinear aquí todos los venaditos por las orillas con una línea muy delgadita. So make sure that whenever you are outlining that the line is really thin. So you can use white or black, either or works perfectly fine because we're going to be adding some chrome powder on top. Puedes utilizar el color blanco o negro, cualquiera de los dos funciona, pero ya cuando lo pasamos a curar también le vamos a agregar aquí un polvo cromado, así que ten con mucho cuidado y líneas delgadas. Remember to work really careful making thin lines. Take your time, there's no rush. So now that I am done with one, I am pretty much going to do the same thing to the other nail. Once I do finish, I do cure it in my UV light. Ya que terminé con el varoncito, ahora vamos a seguir con la dama. Voy a hacer lo mismo que hice con él y cuando termine lo voy a pasar a curar a mi luz. Okay, so when I am done curing them, I'm gonna go ahead and take my chrome powder with my finger and just press it into the white polish. Cuando termine voy a tomar aquí mi polvito cromado y lo voy a presionar con el dedo en las líneas blancas. Since I have already applied a top coat, the chrome powder will not stick to the polish underneath, well, the gel underneath. Como yo ya le apliqué un acabado mate, así que el polvo cromado no se va a pegar a el gel de abajo. Ya cuando lo termine de aplicar, voy a remover el exceso con una brocha. Now I am just removing the excess with a brush. Once you're finished, you want to go ahead and add your finish to it. So I will be applying a glossy finish to all of my nails that have the snowflakes on there. Ya terminé aquí con todos los diseños. Ahora le estoy aplicando lo que es el acabado a mis uñas y tiene brillo. Voy a cubrir todo el tip, las uñas que tienen aquí los copitos de nieve. En la única uña que no le voy a poner todo sobre toda la uña va a ser donde están los venaditos. Entonces, donde están los venados, lo que voy a hacer es tomar un poco de mi acabado y solo ponerlos donde está el diseño y el brillo hasta lo que es el delineado. Lo demás lo voy a dejar mate. As you guys can see right here, I am just applying my top coat wherever my design is at, which is going to bring that glitter underneath out, and I am also going to apply it over the outline as well. Do not apply it wherever the pink polish is at because you want to keep that matte. And then we're gonna go ahead and do the same thing to the other reindeer. Luego vamos a hacerle lo mismo a nuestro otro venadito. Since this is the last time that we're gonna cure it, I will be leaving it in my UV light for 2 minutes because I like to be extra safe. Como es la última vez que lo voy a pasar a curar, lo voy a dejar en mi luz por 2 minutos porque a mí me gusta estar extra segura de que todo quede en su lugar perfectamente bien. And this is how the nails came out. If you guys did like and enjoy this video, please let me know by leaving a comment or liking this video. Consider subscribing to my channel if you would. Thanks for watching.
No, y así fue como quedaron estas uñas. Espero que te hayan gustado. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima.